digo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tres preguntas muy esenciales, muy importantes, muy precisos o precisas. La pregunta número uno es: ¿qué significa la palabra bautismo en agua? La palabra griega para bautismo es baptizo, en el latín es baptizare, que simplemente significa sumergir o poner bajo el agua algo, ya sea una persona o alguna cosa. Amén. Eso es lo que significa la palabra bautismo en el griego y en el latín. Amén. En Juan 3:23 la Biblia dice que Juan bautizaba donde había muchas aguas, porque tenía que sumergir a las personas, ponerlos bajo el agua. En el 3:16 de Mateo, el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y dice, habla como que ambos se meten en el agua y luego suben del agua, o sea, salen del agua. Lo mismo en Hechos 8:38, cuando el eunuco fue bautizado por el evangelista Felipe. Lo mismo, nos dice que se introducen en el agua ambos y luego suben del agua o salen del agua. Amén. Entonces, bautismo es sumersión, sumergir un cuerpo en aguas. Pregunta número 2, muy esencial: ¿en qué nombre se debe y se tiene que bautizar a las personas? La respuesta es sencilla, ¿sí me oyen todos? Es en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados y salvación. Hechos 4:12 dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Lucas 24:47 la Biblia dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos 2:38 ya lo leímos. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 10:43, Pedro, exponiendo la palabra de Dios en la casa de un hombre llamado Cornelio, él les dijo, hablando de Jesús, de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En primera de Juan 2:12, Juan escribe a la Iglesia Universal y les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En Colosenses 3:17, la regla general del hacer todas las cosas, sea de palabra o de hecho, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Pablo dijo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. El bautizar a alguien es de hecho y es de palabra, se dicen palabras y es una acción. Hacedlo todo, dice Pablo, en el nombre del Señor Jesús. Cuando dice gloria a Dios. Entonces, ya mencionamos esto. Ahora, ¿quiénes deben o tienen que ser bautizados? Llámenselo muy bien, testifíquele a alguien. De hecho, se está grabando, los textos van a quedar ya plasmados en el nombre de Jesús. ¿Quiénes deben ser bautizados? Hay mucha confusión hoy en las iglesias. Hermano, deben ser bautizados hombres y mujeres que se hayan arrepentido y que hayan creído en el nombre del Señor Jesucristo y en su precioso evangelio. Hechos 8:12, la Biblia dice: y cuando creyeron a Felipe, que anunciaba
el evangelio del reino de Dios, se bautizaban hombres y mujeres, no niños ni bebés. ¿Por qué no es correcto bautizar a los niños? Punto número 1, porque no hay ningún ejemplo en la Biblia que muestre el bautismo de un niño. Los niños eran dedicados, según la Biblia, en Lucas 2, 22 y 27, cuando José y María llevaron al niño Jesús después de 33 días de nacido y lo presentaron por el sacerdote Simeón, en el verso 27 de Lucas 2. Punto número 2, porque a los niños tienen entrada gratuito o gratuita en el reino de los cielos por orden de Jesús. Marcos 10, 13 y 14. Ahí está escrito. Los niños no tienen más que ser presentados, y aun si no fueron presentados, son salvos mientras no han comenzado su uso de razón totalmente. Punto número 3, otra razón por qué los niños no deben ser bautizados. Bueno, porque los niños no tienen la capacidad de creer. No saben qué es creer un bebé. No tienen la capacidad. Porque si los grandes, los hombres que han pecado, no creen en el evangelio, ¿cómo va a creer un niño? Y para que uno sea bautizado, en Marcos 16, 16, Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado. O sea que para ser bautizado hay que creer. Y un niño es incapaz. ¿Cómo? Un niño pequeño no sabe qué es eso. Como mi nieto Isaí, o como los niños de brazo o de pecho, no saben qué es eso, los recién nacidos. ¿Me entienden? Punto número 4. ¿Por qué no es correcto bautizar a un niño? Porque un niño pues no puede arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir? No sabe qué es arrepentimiento. No ha pecado personalmente, solo ha heredado el pecado de sus padres, pero Jesús le da entrada gratuita en el reino de los cielos, y por lo tanto no tiene pecado personal. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Si ahí están los grandes, los pecadores que verdaderamente han practicado el pecado, no se arrepienten. Pero es un niño. Por esa razón no es correcto bautizar a un niño, ni lo sabe, no sabe nada. Punto número 5. ¿Por qué no es correcto? Bueno, no es correcto porque el bautismo de niños fue inventado por los hombres aproximadamente en el año 325 de nuestra era cristiana, en un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, Roma, donde se comenzó a tergiversar la palabra de Dios por la gente religiosa de aquel tiempo, y se salieron del marco de la Biblia o de la palabra de Dios. Y punto número 6, otra razón por qué no es correcto bautizar a un niño. Bueno, porque cuando los niños son bautizados, como dicen allí, realmente los niños no son bautizados. Porque recuerde que el bautismo es sumersión, y un niño no lo sumergen, solo le mocan la cabecita. Y luego lo bautizan en contra de su voluntad, porque instintivamente los niños, cuando los llevan a bautizar en muchas iglesias así de bebés, cuando les van a mocar la cabeza, comienzan a llorar instintivamente. ¿Por qué? Porque piensan que se les va a maltratar, porque se les va a echar agua. No saben, ni se acuerdan cuando crecen si fueron bautizados, solo por la tradición de los padres. Lo bautizaron en contra de su voluntad. No es bíblico, no es correcto bautizar a un niño. ¿A tú dices gloria a Dios? Sí me oyen, hermanos, ¿me entienden? ¿Sí me estoy explicando? Dar un aplauso al Señor. Por ejemplo, mi papá dice que me bautizaron, pero no sé si es cierto, ni me acuerdo. Bueno, sí lo vi, pero no me acuerdo. No estaba yo en mi razón total. Y le creo a mi papá, pero aún si fuera sumergido un niño, no hay un texto bíblico que lo respalde. El bautismo de niños. ¿De qué bautismo escribió el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3:21? Búsquenlo rápidamente, búsquenlo, chéquenlo. ¿De qué bautismo escribió Pedro en Primera de Pedro 3:21? ¿De qué? ¿De cuál bautismo? Él dice
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino que como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Escuchen, me están oyendo, hermanos. Entonces, ¿de qué bautismo? Hermano, la respuesta, óigalo bien, no hay otra respuesta a esta pregunta. Porque no podemos decir que el bautismo que escribió Pedro a los hermanos de la iglesia universal en aquel tiempo, no podemos decir que era el de niños. No podemos decir que era el de, vamos a decir, el de solo de aspersión. Porque Pedro no practicó eso. La respuesta es sencilla, la única que hay. Pues el bautismo del cual escribió Pedro es del bautismo que él mismo practicó y aplicó en su vida misma y en su ministerio. Porque ¿cómo es posible que Pedro, después de practicar un bautismo y luego escribiera de otro bautismo? Sería una hipocresía de parte de él, como muchos predicadores hoy tergiversan la palabra de Dios. ¿No le convence esto? Para poder responder esta pregunta de qué bautismo escribió Pedro, tenemos que ir a la vida de Pedro. Y vemos en Hechos 2:38 dice que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya vimos que bautismo es sumersión. Todos los bautismos que se efectuaron en Hechos fueron en muchas aguas y fueron en el nombre del Señor Jesús. Si usted cree eso, usted debe decir gloria a Dios, debe decir aleluya, hasta debe aplaudir. Si usted no tiene una Biblia en la mano o un bebé en la mano, aplaudan al Señor. Es esa respuesta. No hay otra respuesta. Tú no puedes decir que Pedro bautizó como bautizan muchos hoy. Solo se repite el mandamiento de Jesús de Mateo 28:19 sobre ellos, cuando Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y repiten eso sobre la persona y no invocan el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no invocan el nombre de Jesucristo? Entonces no podemos decir que es eso que escribió Pedro, porque no así bautizó él. Yo te estoy haciendo una pregunta que ¿de qué bautismo escribió Pedro? Del que él practicó y aplicó según Hechos 2:38. ¿Cuántos están conmigo? Levanta tu mano como señal si lo estás entendiendo. Así es. Así es, no hay otra respuesta. O si hay, démela. ¿De qué entonces? ¿De qué bautismo? ¿Del que practica la iglesia católica? No. ¿Del que practican tales iglesias? No. Del que él practicó. ¿Cómo fueron bautizados los primeros creyentes en Pentecostés? ¿Cómo fueron bautizados en agua a los primeros pentecosteses o a los primeros creyentes en el día del Pentecostés? Porque ahí nace la iglesia de Jesucristo. Porque ahí comenzó la iglesia de Jesús. ¿Cómo fueron bautizados? Hermanos, la respuesta es pues en el nombre de Jesucristo, como el bautismo apostólico menciona, porque no había otra forma de bautismo más que ese. Entonces, con ese modelo bíblico de bautismo, todo creyente debe ser bautizado desde los apóstoles hasta el día de hoy. La Biblia habla de un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor. ¿Cuál es el único bautismo entonces? ¿Será que hay una contradicción entre Mateo 28:19 y Hechos 2:38? ¿Será que son dos bautismos, uno para gentiles y uno para judíos? Si vemos los textos paralelos, encontramos que no. Porque en Lucas 24:47 que el arrepentimiento y el perdón de pecados tiene que ser en el nombre de Jesús en todas las naciones, no solamente en Israel y en Jerusalén, en todas las naciones, solo que comenzó en Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Entiendes, hermano? Mire, en Pentecostés, escuche esto, desde que se bautizaron los primeros creyentes en Pentecostés, no se practicaba autobautismo. No se practica, no. Mateo no había escrito su evangelio, hermano. En Pentecostés, Mateo ni se conocía. Mateo 28:19. Abre tu corazón, entienda, capte, por favor. Después de Pentecostés, Mateo escribió 22 a 28 años después.
practican hoy. ¿Cuándo comenzó? Investiguelo, pregunte. Por eso todas las personas que nos visitan aquí, siempre me ha gustado porque están buscando la verdad. Hay gente que está confundida en las iglesias, mi hermano. Pero hay una sola doctrina que dejó el Señor. Una fe, una vez dada a los santos, dice San Judas Apóstol 1:3. Una sola fe, el de los apóstoles. ¿Qué bautismo se practicaba en la iglesia que dejó Jesucristo después de su ascensión a los cielos en el año 30-34 después de Cristo, antes que Mateo escribiera en el año 60 o 70 después de Cristo? Antes que Mateo escribiera, 22 o 28 años después de Pentecostés. ¿Qué bautismo se practicaba antes de eso? ¿El de niños? Bueno, estoy hablando de la iglesia verdadera, de los apóstoles. ¿El de niños? ¿El de aspersión nada más? ¿El de repitiendo los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre las personas? No estoy diciendo que está mal mencionar Padre Celestial, porque mira, nos tildan a nosotros como herejes. Pero yo no niego al Padre. Yo digo, Padre Celestial, te doy la gloria, te alabo, te glorifico. Y vengo en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. No niego al Hijo. Y ya recibí su Espíritu Santo, hablo en lenguas. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Ahora estoy entendiendo algo importante aquí, es lo que le transmito a usted. ¿Qué bautismo se practicaba antes que Mateo escribiera? Esto te va a convencer, porque Mateo, antes de que él escribiera, se practicaba un bautismo. ¿Cuál es? ¿Cuál era el que se practicaba? Y cuando Pedro declaró Hechos 2:38, el pasaje que usted leyó en un principio, óigalo bien, estaba Mateo allá. Porque la gente que detuvo a Pedro después de que habían sido tocados, cuando ellos dijeron en el verso 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Estaban los apóstoles, Mateo estaba allá. ¿Por qué no reprendió a Pedro? ¿Por qué no corrigió eso? 11 a 8 años después, en la casa de Cornelio, la gente fue bautizada en el mismo nombre de Jesucristo, la misma fórmula y aplicación. Gloria a Dios. Cometió un error tremendo. Algo como del bautismo expone la vida de muchas almas. Si Pedro se equivocó, entonces no confiamos en ninguna de las cartas de Pedro. Tenemos que quitarlo de la Biblia. No debemos, porque cometió un error Pedro. Hermano, pues el bautismo apostólico es el que se practicaba, porque los apóstoles fueron los primeros en bautizar gentes después de la ascensión de Jesús a los cielos, y porque ya habían sido bautizados miles de personas antes que Mateo escribiera su evangelio, en donde se registra la gran comisión. Mateo escribe 22 a 28 años después de Pentecostés aproximadamente. El gran mandamiento de Mateo 28:9 no se había escrito y bautismo se efectuaba. Yo tengo que seguir el modelo bíblico de salvación. Cuando dicen gloria a Dios. Si usted viviera en los días de la ascensión de Jesús, oiga, cuando Él ascendió a los cielos, si usted viviera a ese tiempo y que en esos días usted creyera en Él, ¿en qué iglesia o secta o congregación se congregaría? ¿En la de los fariseos, saduceos, herodianos, piadosos, etcétera? ¿O en la iglesia de los apóstoles? Si usted viviera en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la ascensión de Jesucristo a los cielos, si usted creyera, ¿en dónde se congregaría? De tantas sectas que había, de los fariseos, saduceos, herodianos o piadosos, o en la iglesia de los apóstoles. La respuesta que se me ha dado cuando yo he hecho la pregunta a las personas, me dicen, pues en la iglesia de los apóstoles. Y la respuesta que yo les he dado, pues ellos te hubieran bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Esto convence, porque Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, su Espíritu se mueve, está dando testimonio de lo que estoy hablando. Créelo, pueblo, créelo. Usted tiene que transmitir este mensaje. Usted tiene que hablar con convicción de esta palabra, porque es la única que va a salvar a la gente. Dice la Biblia que la verdad nos salva.
Estás corriendo riesgo de perderte. Amén. Estás siendo como un creyente ambulante, sin dirección, sin fe. ¿Quiénes son realmente los que son bautizados en el nombre de estos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque muchos por allá dicen, nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y realmente no saben lo que dicen. ¿Sabe quiénes son? Nosotros los pentecostales unicitarios del nombre de Jesucristo. ¿Sabe usted por qué? Porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Y nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Muchas iglesias trinitarias son bautizadas en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque solo se les mencionó, le agarraron a la persona y le dijeron, como Jesús dijo, hermano, hermana, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se mencionó el nombre. Porque Padre no es nombre. No es. Yo soy Padre, pero yo tengo un nombre. Padre no es mi nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. Son títulos calificativos del único Dios. Mire, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿son tres dioses o un Dios? Contesta. Pero fuerte, ¿son tres dioses? Uno. Eso en todas las iglesias creen que es uno. Ahora, si es uno, tiene que tener un nombre. Gloria a Dios. Hermanos, son tres manifestaciones del único y mismo Dios. Yo soy Padre, yo soy Hijo y tengo un Espíritu dentro de mí. Entonces el nombre de este Padre, de este Hijo, de este pastor, de este Espíritu es Omar. Amén. Entonces la manera correcta de bautizar a una persona, cumpliendo el gran mandamiento de Mateo 28 y 19, porque Hechos 2:38 fue el cumplimiento, porque es el único libro que nos informa si los apóstoles que recibieron el mandamiento de Mateo 28 y 19, es ahí en el libro de los Hechos podemos ver si ellos obedecieron o no. Y vemos que ellos bautizan en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Si no, así se los dijo el Señor. Alguien me dijo por allá, es que se confundió Pedro, es que es hombre Pedro. Bueno, pero ¿por qué entonces en Juan 16:13 Jesús le dijo a Pedro y a los apóstoles, cuando el Espíritu de verdad venga a vosotros, Él os guiará a toda la verdad? Minutos antes de que Pedro declarara Hechos 2:38, cayó la gloria, cayó el Espíritu de verdad y estaba inspirado por el Espíritu Santo cuando dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No se equivocó, hermano. Y quiero aclararte que nosotros no estamos obedeciendo a Pedro, estamos obedeciendo como Pedro obedeció. ¿Lo estás entendiendo, hermano? ¿Estás captando esto? Hermano, mire, la gente que dice que es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Hijo y del Espíritu Santo, realmente no es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son bautizados en los títulos del Padre y del Espíritu Santo, porque no se mencionó el nombre. Ahora nosotros podemos decir, si alguien te pregunta, ¿cómo has sido bautizado? Si quiere hablar de Mateo 28, 19 y Hechos 2:38, tú le puedes decir, ¿sabe qué? Yo sí realmente soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, sí, sí. Y ese nombre es Jesucristo. Y cuando fui bautizado, invocaron el nombre de Jesucristo sobre mí, porque Jesucristo tiene título de Padre, Isaías 9:6, tiene título de Hijo, Mateo 1:21, tiene título de Espíritu, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu del Señor está en ti, tiene libertad a su Espíritu Santo, para la gloria de ese Espíritu. Deja que te toque ese Espíritu, deja que te llene ese Espíritu. Cuando creemos que el Espíritu es el Señor, el lugar se llena de su gloria. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Hay libertad, hermano? ¿Dónde está la libertad entonces? Jesús, Jesús, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad para aplaudir, libertad para danzar, libertad para glorificar a Dios,
su nombre con danza, porque somos del nombre. Los que son del nombre, danzan, alaben a Dios, alaben su nombre con danza. A Él solo la gloria, solamente a Él la gloria, a Él solamente, a Él solamente, a Él solamente. Vamos a alabarlo un minuto. Jesús, gloria a tu nombre. Te alabo, Espíritu Santo, te alabo, Padre Celestial, te alabo, Señor Jesús, te glorifico, Señor Jesús, te doy la gloria, Señor Jesús, te exalto. Alábele, por favor, alábele. Quiero escuchar que lo alabes, quiero ver que lo alabes. Estoy ministrando, tengo derecho de abrir mis ojos. Estoy ministrando. Yo siento la gloria, tú estás sintiendo, lo sé. El poder está en ti, hermano Palomo, el poder está en ti. Y a la baja sábaba. Y pone las manos, hermano, y recibe el Espíritu Santo. Y pone las manos a usted, oh, la sábaba. Y ponga las manos, hable lenguas en el nombre de Jesús. Oh, para hable esas lenguas, hable esas lenguas, hable esas lenguas. Y la baba, háblelo, ahí lo tienes. Y a la baja, y a la baja. Ahí está hablando lenguas, ahí está. Realmente, el poder está aquí. Hay dos planes de salvación según el apóstol Pedro, o se contradice el apóstol Pedro. Él lanzó su primer sermón en Hechos 2:14 al 38. En el 41 se bautizaron 3,000 personas, 2:41 de Hechos. En el 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero en el capítulo 3, en el pórtico de Salomón, lanza un segundo sermón. Y cuando hace el llamado, ahora ya no dice arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No, eso dice. Ahora Pedro está confundiéndonos, o nosotros no sabemos escudriñar la palabra de Dios para hacer que la persona la entienda mejor. En Hechos 2:38, repitan conmigo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el primer sermón eso dijo. En el segundo sermón, 3:19 de Hechos, búsquelo. Pedro dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, otra cosa está diciendo. ¿Es otro plan de salvación o es el mismo de Hechos 2:38? Te lo quiero explicar para que tú lo captes, para que entiendas que no hay contradicción en esto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Miren, hermanos, ¿ya lo leyeron? En 3:19 de Hechos, Pedro dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Escuche la explicación. La respuesta es bíblica. Dios me reveló esto. Esto no lo leí en algún libro. La verdad, no lo escuché de otro predicador, aunque es bueno oír mensajes de otros predicadores y leer libros. Yo lo leo. Yo leo muchos libros, me documento, voy en conferencias, pero esto Dios lo puso en mi corazón porque amo la sana doctrina. Amo la doctrina de la unicidad y amo la doctrina del bautismo del nombre de Jesús. Y miren, solo hay un plan de salvación, atentos, y es el de Hechos 2:38. Pero ¿por qué Pedro dio otra forma para ser borrados los pecados en Hechos 3:19? Bueno, aparentemente Pedro dio otra forma, pero realmente Pedro dijo en Hechos 3:19 lo mismo que dijo en Hechos 2:38, pero en otras palabras. Así que no hay dos planes de salvación ni ninguna contradicción de Pedro, y queremos comprobarlo bíblicamente. Presta atención. ¿Sí me están mirando? Escuchen. Lo primero que Pedro dijo en Hechos 2:38 es: arrepentíos. En Hechos 3:19 dijo lo mismo, la primera palabra que dijo: arrepentíos. Así que en este punto de arrepentimiento no tenemos problema.
problema, en los dos pasajes es igual, porque dice lo mismo. Entonces, en eso estamos claros. Lo mismo dijo Hechos 2:38, lo mismo dice en Hechos 39, la primera palabra, arrepentidos. Ahora, lo segundo que Pedro dijo en Hechos 2:38 es: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Lo segundo que dijo. Ok, interésese. En el otro pasaje de Hechos 3:19 menciona la palabra convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Oiga esto, hermanos. Entonces, si en Hechos 2:38, al ser bautizado en el nombre de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados, y en Hechos 3:19 nos dice que al convertirnos nuestros pecados son borrados, borrados equivale a perdonados. Entonces la palabra convertidos de Hechos 3:19 que Pedro dijo es equivalente al bautismo en el nombre de Jesucristo. Así que no hay ninguna contradicción. Bautizarse es convertirse, o convertirse es bautizarse. Nadie se puede convertir si no se bautiza, y nadie es bautizado si no es convertido completamente o de verdad. Cuando te conviertes o decides convertirte, tienes que ser bautizado. Debes bautizarte. Y cuando ya eres bautizado, ya te convertiste. Pedro dijo en Hechos 2:38 la tercera palabra: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero en Hechos 3:19, mire qué dice. Lo tercero que Pedro dijo, dice que al convertirse viene de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga esto, tiempos de refrigerio. Cuando te conviertes, tiempos de refrigerio vienen. ¿Qué es tiempos de refrigerio? ¿Qué es refrigerio? Ahí se lo voy a explicar. Tiempos de refrigerio se refiere al descanso, al reposo, al aperitivo y a la satisfacción que da el Espíritu Santo, que viene de la presencia de Dios para bautizarnos con la señal inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu nos dé para hablar. La referencia en el contexto bíblico profético de Hechos 3:19 está en Isaías 28, 11 y 12. Oiga, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Entonces, hermano, Pedro siempre dio el mismo plan de Hechos 2:38. Tiempo de refrigerio se refiere a la presencia del Espíritu Santo que viene y nos bautiza. Isaías 28, 11 y 12. ¿Te convence o no te convence? Amén. Pocos amenes. ¿Te convence o no te convence? Bueno, ¿por qué Hechos 2:38 y Hechos 3:19 es el mismo plan? Hay una razón. ¿Atentos? Es a través de una operación, sumando por unidades o por decenas los capítulos y los versículos de los dos textos. Vamos a sumarlo por unidades. Hechos 2, digan 2, 38. Vamos a sumarlo por unidades. 2 más 3, ¿cuánto es? Más 8. Dilo. No oigo. 2 más 3, ¿cuánto es? Más 8. 13. 1 más 3, ¿cuánto es? 4. Ahora sumemos por unidades. Hechos 3:19. 3 más 1. 4. Más 9. 3 más 1. 4. ¿No es igual? Amén. Ahora por decenas. 2 y 38, ¿cuánto es? 40. ¿Cuánto más 0? 4 más 0. 4. 4 más 0, 4. Ahora por decenas. 3 más 19, ¿cuánto es? 3 más 19, ¿cuánto es? 2 más 2. ¿No es igual? Dios es exacto. Dios no falla. Los que alteran la palabra de Dios son los hombres. Pero Dios es eficaz, Dios es efectivo. Hay alguien aquí que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús y quiere ser bautizado hoy mismo. ¿Hay algún hermano aquí? Póngase de pie, hermano.
Él recibe el Espíritu Santo hoy y quiere ser bautizado en esta hora. ¿Quién más? Usted, hermano David. David, póngase en pie, hermano David. Mira, hay dos jóvenes que quieren ser bautizados. En el nombre del Señor Jesús. En ese momento los pecados serán perdonados completamente. Eso es lo que dice la Biblia. Esto convence, hermano, convence.